Queremos sumar a esta conversación porque tú en reiteradas oportunidades nos has explicado efectivamente que nuestro país es el mundo y que tenemos que estar preparados para reaccionar. ¿Qué pasa si un sismo a uno lo pilla en un supermercado, en un mall, en una discoteca, en la casa? ¿Cómo poder manejarse efectivamente? Bueno, para eso tenemos un gran invitado esta mañana. Exactamente, está con nosotros el prevencionista de riesgo de la Universidad Bernardo Higgins, Pedro Abarca. Pedro, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Cuál es la manera correcta que uno debiera reaccionar, como decía la Julia, si es que, por ejemplo, está en una discoteca, está en un mall, ¿no es verdad?, donde hay mucha gente y donde obviamente uno puede reaccionar de una manera, pero el que está al lado reacciona de otra? O sea, lo primero que hay que tener claro es mantener la calma. O sea, si uno tiene calma, un poco mencionando lo que decía, esa sensación telúrica que podemos tener cada cual, sí. Mientras más inestable es, la sensación va a ser mucho más grande de un tremendo sismo. Y obviamente hay muchas cosas alrededor que nos van a llevar a pensar que está ocurriendo un desastre relativamente grande. Pensemos en un supermercado que comienzan a caer las cosas. A mí me pilló en estos locales que venden cosas para la construcción del hogar. Yo miraba para arriba y veía picotas, rastrillos, clavos y decía, wow, morí. Claro, una de las cosas que se dice precisamente que ese tipo de cosas no se instalen en altura. Claro. Porque nosotros somos telúricos. O sea, hoy día se mostraba en otros medios de comunicación también la gran cantidad de sismos que están ocurriendo y que nosotros no sentimos. O sea, nosotros sentimos de cierta cantidad para arriba. Exacto. Ahora, de hecho el sismo de ayer a mí me tocó en un ascensor subiendo en una clínica, entonces no supe nada del sismo hasta que salí todo asustado, que decían, ¿qué ocurrió? ¿Lo sintieron muy fuerte? No, sentimos el ascensor que iba subiendo y que se movió. Distinto hubiese sido si hubiese estado en un piso 3 de ahí para arriba, en una oficina o en un departamento en la casa como la Julia, se siente de otra forma, obviamente. Totalmente, o sea, yo de hecho el del 27 de febrero yo vi un 9º piso, yo de hecho me tuvieron que despertar porque la verdad que nunca he tenido temor a los temblores. Perdona, ¿qué te pasó a ti? Yo creo que eso es la pregunta. Lo que pasa es que estaba en estos clásicos, digamos, lugares donde venden cosas para el jardín, la casa y todo lo demás, y estaba con mi señora y de repente comienza a temblar muy fuerte y obviamente lo primero que escuché es el ruido de todos los productos que ahí venden moviéndose, obviamente mucho metal, digamos, golpeándose entre sí, y veo que de repente la gente se agolpa y sale corriendo hacia el estacionamiento, que estamos en un primer piso, nivel de piso. Y yo, obviamente, lo que hice es me puse en el lugar, digamos, más aislado, pero aún dentro del recinto, donde arriba había todo un sistema de iluminación a muchos metros de altura, pero lo único que hice fue alejarme donde estaban las herramientas así filosas, digamos. Lo mejor hubiera sido salir nomás al exterior y a un estacionamiento o tratar de, mirando siempre el techo, ubicar el punto, digamos, más liberado y que arriba nada pudiese caer a simple vista. O sea, esa es la mejor medida. O sea, primero, si estamos dentro de un edificio, nunca salir inmediatamente, porque toda la gente va a salir y la más probable es que yo no me pase nada por el sismo, pero sí me va a pasar porque alguien se tropezó y nos vamos a caer todos y vamos a generar mucho más daño. Al mantener la calma, me permite precisamente cuidarme mucho más. Es decir, como bien lo hiciste, ver dónde están los vidrios, dónde van a poder caer algún tipo de objeto, ¿verdad? Eso fue y poder cubrir siempre lo particular en la cabeza. O sea, pero don Pedro, en el caso de Salfate, ¿dónde se debería haber refugiado? ¿En qué aspecto debería haberse fijado? Primero, que no haya vidrio que le puedan caer encima. ¿Ya? Segundo, ojalá cercano a cualquier estructura que se vea que sea desde el punto de vista estructural, digamos, viga, dinteles. Porque generalmente esas tiendas son como galpones. Claro, entonces son relativamente... Lo que pasa es que el galpón propiamente tal, su flexibilidad es, entre comillas, la gracia que tiene para absorber todo este tipo de energías que le están generando el movimiento. Por lo tanto, muchas veces creemos que, por ejemplo, un vidrio va a ser bastante frágil, y ya vimos, por ejemplo, para el terremoto anterior, que el edificio de vidrio no sufrieron ningún tipo de problema, porque están pensados justamente para absorber esa energía. Ahora, cuando uno vive, por ejemplo, en un piso 10, y que claramente entre que decide, como usted ya explicó de mala manera, bajar todos los pisos, mucho menos tomar ascensor para llegar al suelo, probablemente hasta el temblor va a terminar. ¿Es clásico lo que dicen ponerse debajo de la puerta o es realmente un mito nomás? Y sobre todo tomando en consideración que cada vez más... sobre todo tomando en consideración que cada vez más los edificios son antisísmicos y al ser antisísmicos se mueven más. Exactamente. Por tanto, de hecho, los edificios antisísmicos, el temblor dura mucho más que si lo siente en la calle. Efectivamente, o sea,
lo del dintel, ¿verdad? Lo de la viga, colocarse debajo de una superficie plana, que sea de un mueble duro. Son todas medidas que yo puedo tomar, pero va a estar ahí quieto, protegiendo fundamentalmente, como siempre decimos, la cabeza, tener el no perder de vista lo que está ocurriendo alrededor. Pero don Pedro también dice que un acto bastante importante, no sé si es cierto o no, efectivamente, es abrir la puerta de calle, para que no se quede trabada y uno no se quede cerrado. Claro. Exactamente. Sobre todo los departamentos. Siempre hay que dejar, o sea, de hecho, claro. Una de las recomendaciones que siempre se hacen, sobre todo en los colegios, ¿verdad? Donde vamos a tener que controlar a varios niños, que si los mantenemos bien nosotros tranquilos, si el adulto se mantiene bien, obviamente los niños van a comportarse igual. Entonces lo único que se les pide, todos los niños, ¿verdad? Bajo los pupitres y abrir la puerta. Déjeme hacer una pregunta, perdona, Iván. Me quedo en segundo lugar. Solo una pregunta. O sea, estamos hablando de los edificios que hoy día tienen más capacidad antisísmica para soportar, pero también existe la excepción, y nosotros lo vivimos en nuestro país, de edificios que literalmente se cayeron completamente al piso, y la gente, al momento de que, si yo lo hubiese escuchado a usted diciendo que me queda dentro del departamento, y si mi decisión era salir, a lo mejor me hubiese salvado. Entonces, ¿cómo hoy día la gente puede tomar o hacer propiamente tal, a través de su asamblea, a través de estas reuniones? ¿Cómo saben en dónde vivimos? Fiscalizar o traer una empresa fiscalizadora que diga, ¿sabe qué? Su edificio cumple con las normas, está con la capacidad de aguantar un sismo 8,8 o 9, lo que sea. ¿Cómo podemos saber eso? A ver, desde el punto de vista, o sea, si miramos lo que nos pasó como país al sismo que tuvimos, la verdad que fue, o sea, nunca es ínfimo el fallecimiento de una persona, ¿verdad? Pero si pensamos en toda la estructura, lo que nos pasó fue bastante poco, digamos, desde el punto de vista de las consecuencias. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Hay muchas instituciones, ¿verdad? Universidades, otras instituciones de investigación que hacen, normalmente dentro de lo que es la escuela de construcción o escuelas de arquitectura, hacen este tipo de estudios para ver qué tipo de pisos tiene. La mayoría de los edificios se cayeron por problemas de los suelos, ¿verdad? Problemas en la estructura, que en vez de colocar cuatro sacos de cemento colocaban 2,5, ¿verdad? Y muchas veces problemas propios que nunca se iba a pensar. De abaratamiento de costos. Abaratamiento de costos. De hecho, aún más. O sea, yo para ese evento, un amigo que es arquitecto, que tenía que ver más bien con la construcción de carretera, dijo que por primera vez había visto que lo que le enseñó su profesor era verdad, ¿verdad? O sea, por primera vez podían probar todo lo que a ellos les enseñan a los arquitectos, a los constructores, con respecto a la estructura, cómo la tienen que armar a prueba de, y efectivamente funcionó. A propósito de lo que pregunta Juan José, que yo encuentro que es súper relevante, desde el punto de vista de los malls, que hoy por hoy son las plazas públicas, donde la gente conversa, pololea, come, hasta gente duerme, compra, vitrinea, la hace toda. Bueno, mucha gente va a los malls y sabemos que los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento y a cualquier hora. ¿Qué características tienen? Efectivamente, ¿hay un patrón común de la construcción de los malls, de los centros comerciales en Chile? Y se lo pregunto porque está el ejemplo de lo que ocurrió en este exclusivo mall en el sector de la dehesa, en la comuna de Lo Barnechea, que hubo partes que se destruyeron, que cayeron, y que afortunadamente el terremoto fue en la madrugada, porque si no mucha gente hubiese muerto. ¿Hay alguna preocupación especial por estos centros que, más allá del tema comercial, no me preocupa eso? Me preocupa que efectivamente en los malls va mucha gente todos los días. Bueno, todo lo que es construcción se rige por una misma ley, o sea, no hay algo especial para que sea un mall. O sea, hay varios aspectos dentro de la ley de construcción que considera en cuanto a los anchos, el tipo de fundaciones. Pero mi pregunta es si el mall de Arica, tengo idea, tiene que tener el mismo estándar de construcción que el mall de Puerto Montt. Sí. Exactamente el mismo. En la misma ley. Ahora, don Pedro, una ley a nivel nacional. Ahora, lo que ocurre normalmente, claro, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que cuando pasan estos eventos en los malls, aparte o cuando están en cualquier parte, que hoy día con esta familia que tenemos bastante disgregada, sobre todo los fines de semana, ¿verdad? Entonces el hijo anda por otro lado, y se genera otro caos, aparte del momento propiamente tal, que tratando de ubicar a la otra persona, o sea, lo primero que hacemos. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos efectivamente para que estén preparados y para que asuman esto como un acto normal, no se atemoricen y sepan en el minuto de un sismo fuerte cómo reaccionar? Pero antes les quiero mostrar un video respecto a cómo huyeron personas al sentir un sismo en una discoteca. Esto precisamente es lo que no hay que hacer. El comportamiento. ¿Por qué es lo que no hay que hacer? Algunos se quedaron quietos, de hecho.
Ahora, igual, recordemos ya que la discoteca pasó. arriba hay parrillas de iluminación, caen cosas, Claro, de hecho, efectivamente se hay cayeron foco. cosas, mira. Es un sitio peligroso, pero aún así usted recomienda tratar de buscar un punto seguro al interior de la Al discoteca. interior del edificio. Ahora, no salir. ahora claramente ahí uno no podía quedarse en la pista de baile, digamos. No, por supuesto que no. O sea, es un poco lo que sucede aquí mismo, en el estudio, ¿verdad? Claro. Comienza el movimiento sísmico, lo primero hay que empezar a mirar, ¿verdad?, todas las Algunos parrillas. esperaron que, suponiendo que esto se iba a bajaron detener en todo. algún momento, hasta que empieza a pasar lo que estamos viendo, que el techo se les viene encima, ya no hay nada que hacer. Se caen las planchas de plumavita ahí. Claro. Fíjate, lo que pasa es que las vías de evacuación también a veces son menores a la capacidad de lo que puede tener la Claro, gente. porque filtran el Por control eso de que entrada y también de se salida. recomienda que pasa lo nosotros mismo. busquemos el ángulo recto. No sé si Claro. estoy en lo correcto. Sí, la esquina. Porque la esquina es un cuerpo que puede estar sentado. Cualquier elemento que caiga así va a formar otro Entonces, ángulo que no te va a topar. Don Pedro se Muy decía bien. incluso que Démosle la uno vida. tenía que ponerse detrás de un sillón porque si caía algo hacía efecto, Que ahí como está la decía. prueba. Claro. Porque de Perfecto. repente hablan del triángulo de vida. Pero una de las cosas que también tenemos que mencionar con respecto a este tipo de evacuaciones cuando se ocurren estos eventos es que no tendemos a mirar cuál es mi salida de emergencia. O sea, yo entro al cine, me siento y nunca miro donde dice salida. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda la gente se va a ir por donde entró. Porque Exacto. no se va a ir a la salida de Porque Que emergencia. fue ese lo que punto de sucedió en la referencia. discoteca de Yoyeo, que quedó la Exactamente. joda con la gente tratando de salir y muchos lesionados respecto a eso. Bueno, la discoteca, todos Heridos. estos eventos desastrosos que han ocurrido, ha pasado exactamente lo mismo. Todos salimos por donde mismo entramos. Aparte de estos problemas de que bloquean las salidas de emergencia, las dejan cerradas con candado, que no podemos ingresar. Sí. Pero retomando un poquito la consulta que hacía usted anteriormente sobre cómo educamos a los niños. Sí, porque es ¿verdad? difícil. Yo ayer de verdad no supe cómo reaccionar. Y ella, o sea, mi hija tiene 3 años, me miró como, ¿qué es ese ruido? Porque sentimos el ruido al principio. Y yo como que dije, acá se viene. Y como que le iba a pescar, pero sentía que si la pescaba se iba a asustar. En cambio, decidí como decirle, ven, acompáñame a la puerta, pero ya se había pasado el temblor cuando llegamos a la puerta. Entonces, Claro. ¿cómo poder educarla Es que para que esa ella es- reaccione bien? ¿Y cómo tenemos que nosotros, de alguna manera, reaccionar con los niños? Y Eso cómo, es verdad. perdón, no es por alargar la pregunta, pero cómo congeniar también lo que uno le puede enseñar a los niños con lo que le enseñan en el colegio, que no necesariamente es igual. Claro, es que debiéramos primero complementarlo con lo que están enseñando en el colegio. así O sea, es. en el colegio lo más que se enseña es mantener la calma, que ellos se metan debajo de una... Pero fundamentalmente no mostrar nerviosismo, porque si yo me pongo histérico, salgo corriendo para todas partes, mi hijo va a aprender a temer al temblor. Y no hay que temerle al temblor, hay que temer a lo que ocurra alrededor de un Pero movimiento ¿cómo- sísmico. Perdona que me detenga, pero ¿cómo se puede preparar una persona? Bueno, en este caso hemos visto ejemplos que gente fallece por infartos cardíacos. de Entonces, susto. gente que está propensa a eso, ¿cómo se puede preparar? Porque decirle solamente que efectivamente guarde la calma es algo muy, Y que tú muy cómo personal. controlas el miedo, o sea, cómo una persona, por ejemplo, controla los temores en un momento de tensión. Porque el momento de tensión y de miedo es un momento, son sentimientos involuntarios. Solamente con una cosa racional, es decir, incluso preparar. En caso de sismo voy a hacer esto. ¿Y no sería más fácil que uno que vive en un edificio en la comunidad exigir, ¿saben qué? Queremos que hagamos un simulacro con todo. O sea, hoy día a las 1 de la mañana, va, y a ver qué pasa. Debiéramos hacerlo, de hecho, O sea, aún más. siendo el Todo país lo- más sísmico deberíamos hacerlo. Claro, de hecho, aún Pero no más. se hace. nosotros Todos los deberíamos hacer edificios de tienen todo. planes de evacuación. Bomberos le Claro. exige un plan de evacuación. Ahora, lamentablemente incendio. nunca lo hacemos, ¿verdad? Incluso con el mismo participación de bomberos. O sea, estos simulacros que se hicieron en Valparaíso, ¿verdad? El que hicimos nosotros acá en la región metropolitana el año anterior, nos sirven de harto porque nos prepara para. Una de las cosas que nos enseñó el sismo, por ejemplo, de Japón, dentro de tantas cosas que nos enseñó, fue de que todos hicieron lo que tenían que hacer porque era automático. Porque nadie piensa, un sismo es algo corriendo. ¿Ya? Sí. Automáticamente se va debajo, se va a la esquina, ¿verdad? Se va a ubicar donde corresponde.